Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús y tu casa. Para entender más acerca de este podcast, vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, declara: yendo ellos, Jesús y sus discípulos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, nuestro amado Jesucristo le dice a este seguidor: yo, dice Jesucristo, no tengo una casa de donde descansar en este mundo. Y esta palabra nos enseña que cuando tú sigues a Jesús, debes tener una actitud incondicional, sacrificial, para seguir a Jesucristo. Y por otro lado, esta declaración de nuestro amado Jesús nos plantea una gran duda. ¿Jesús tiene hogares donde lo reciban? Dicho de otra manera, en tu vida y también en tu casa, tu hogar, tu familia, ¿Jesús puede morar? ¿Puede descansar? Porque la declaración que nuestro amado Jesús realiza es que no tiene donde descansar, no tiene hogares donde su presencia a través del Espíritu Santo pueda estar. Esto nos lleva a la pregunta: ¿actualmente Jesucristo tiene cabida en los hogares cristianos? ¿La presencia de Jesús a través del Espíritu Santo mora en las familias? La casa, el departamento, eso es lo físico. Hablamos de el hogar, la familia, tu familia y en primer lugar tu vida. ¿Puede Jesús morar? ¿Es el Señor de tu casa, de tu familia? Recuerda que estamos en el tiempo final y la apostasía de la iglesia cristiana cada vez aumenta. En la pérdida de amor hacia Jesús, la pérdida de obediencia a lo que Jesucristo nos enseña. Eso es apostasía y eso abunda en la actualidad. Y por si fuera poco, la violencia en la sociedad, la maldad, el crimen, el narcotráfico, toda clase de maldad aumenta a niveles que en muchos países las personas viven con temor. Tienen que regresar temprano a sus hogares por miedo a cosas malas que les puedan suceder en la calle, por la violencia y la maldad. La pregunta es: ¿Jesús tiene el control de tu vida y de tu casa? Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesús declara: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, su casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Jesucristo es nuestro fundamento. Él es la roca. Entonces, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca. Tu vida y tu familia está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Y ya sabes que esto no es sinónimo de que vayas los domingos a la iglesia. Fundar tu casa, tu hogar sobre la roca que es Jesús, es el que oye mis palabras y las hace. ¿Tu familia ama a Jesús? ¿Le obedece? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hogar y tu propia vida, obedeces a Jesús? ¿Es Jesús el Señor de tu casa? Porque de esta manera, cuando venga una inundación, cuando venga un río impetuoso y trate de golpear y botar tu hogar, no podrá, porque estás en Jesús. A continuación dice, mas el que oyó y no hizo, no obedece la palabra de Jesús, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra de este mundo, sin fundamento, sin Jesús, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En la actualidad vemos muchos hogares, cristianos y no cristianos, que cuando se ven enfrentados a problemas, a dificultades graves, estos hogares se desmoronan, caen en la ruina. ¿Por qué? Porque no estaba Jesucristo reinando en sus vidas. El Hijo del Hombre no podía recostar su cabeza en esos hogares. No era Jesús el dueño y Señor en esos hogares. Te ruego que despiertes y te des cuenta que aquí hay una determinación tuya y con los tuyos, los que están en tu familia, especialmente los que están bajo tu autoridad, tu esposa, tus hijos, tu familia, porque Josué, un hombre de Dios que guió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, guiado por Dios a tomar la tierra prometida, declaró en Josué capítulo 24, versículo 15, le dice al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Josué dice al pueblo, ustedes tienen que decidir a quién sirven. Solo les puedo decir que yo y mi casa, mi familia, mi hogar, vamos a servir a Jehová, a servir a nuestro Dios. Es decir, amar a Dios, amar a Jesús y obedecerle. ¿Comprendes que es una decisión? Tú decides a quién servir. Tú decides si Jesucristo puede reposar en tu casa. Tú decides si Jesucristo puede gobernar en tu casa. Y al gobernar Jesús, gobernará nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová. Esto mismo declara el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. Ustedes son luz, no se pueden esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se tapa una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Alumbras tú en tu casa la luz de Jesús? ¿Hay luz de Jesucristo en tu casa? Porque antes de alumbrar al mundo, tiene que haber luz en tu propia casa. Jesús dice a continuación: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que la casa de un cristiano, de un hijo de Dios, esa casa, la familia, debe amar y obedecer a Jesucristo. Esto se traduce en que Jesús es el Señor, en que esa familia cada día ora, cada día lee la palabra de Dios, está en comunión en Jesús, buscando hacer la voluntad de Dios. Te ruego que despiertes, porque Jesucristo quiere morar en tu hogar. Debe estar la luz de Jesús en tu casa, en tu familia. Te ruego que despiertes, porque estamos en tiempos peligrosos. Por eso Jesucristo dice en Mateo capítulo 21, versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios, la casa de su Padre, de nuestro Abba Padre, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesucristo está diciendo a las autoridades espirituales de aquel tiempo lo mismo que les dice a las autoridades de este tiempo, sacerdotes, pastores, líderes religiosos, que han transformado su casa en lugares de dinero, de transacción económica. Y esto mismo se aplica a los hogares de muchos cristianos y de quienes no conocen a Dios aún más. Casas, hogares, familias, donde no reina el amor de Jesús, donde todo es materialismo, prosperidad económica, autorrealización, éxito material, cosas terrenales. Y Jesucristo quiere que tu casa, tu familia, sea casa de oración. Que cada uno de los integrantes de tu hogar pueda tener una relación con Jesucristo. A través de Él conocer y amar al Padre, a nuestro Dios y Padre Celestial. Y en esa relación que cada uno de los integrantes de tu familia pueda orar. Y que como familia puedan tener tiempos de oración. Porque tu Dios no es el dinero, no son las cosas terrenales de este mundo. Jesucristo es tu Señor, Dios es tu Padre, y tu Dios y Padre merece ser la prioridad en tu vida. Tu casa debe ser casa de oración, para que Jesucristo reine, para que sea una casa de Jesús. A aquellos cristianos y personas que están embriagados
con las cosas de este mundo, que aman este mundo, aman el dinero, aman el éxito de este mundo, a aquellas personas. Decir que Dios quiere que sus casas, sus familias, sean un lugar de oración, donde Jesús reine, les parecerá una locura. No lo entenderán. Y tristemente por eso que este mundo está en completa decadencia, en destrucción. El crimen, la violencia y la maldad aumenta cada día. Y Jesucristo no halla espacio en los hogares ni siquiera de los cristianos que se han vuelto hipócritas. Por eso Jesucristo declara en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 34, hablando a su pueblo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar contigo y tu familia? Dios ha querido que le ames, ha querido que te vuelvas por completo a Jesús, mas no quisiste. ¿Y qué dice Jesús? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esta es la amargura de Jesús por la rebelión e indiferencia de su pueblo. Entonces, como Jesús no haya cabida en las casas de sus hijos, sus casas quedarán desiertas, abandonadas de la presencia de Dios. Y es así como a veces en las casas de los cristianos hay violencia familiar, hay rebelión, hay maldad, hay inmoralidad, hay odios, hay resentimientos. La casa es dejada desierta. Te ruego que despiertes, date cuenta de lo que sucede, porque ¿cuál es el siguiente paso? Lo que ocurre cuando tu casa es dejada desierta. Jesús lo habla en Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando Jesús llega a tu vida y llega a tu hogar, Él lo limpia de toda presencia de las tinieblas. ¿Y qué dice Jesús? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Cuando Jesús llega a tu vida, llega a tu hogar, la luz de Jesús, el poder de Dios, expulsa a las tinieblas. Pero, ¿qué ocurre cuando los cristianos se vuelven hipócritas? Cuando los cristianos caen en apostasía, aman este mundo. ¿Qué ocurre? Jesús lo dijo: vuestra casa es dejada desierta. ¿Y qué sucede con estos espíritus de las tinieblas? Si seguimos leyendo, Mateo 12, 44 dice que cuando el espíritu o las tinieblas salen, dicen: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, la halla desierta, barrida porque Jesús te limpió, pero desocupada de su presencia, adornada con muchas cosas, muchas casas hermosas, muchas casas limpias, pero sin Jesús, sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hacen estas tinieblas? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí,
y el postrer estado de aquel hombre o aquella familia o casa viene a ser peor que el primero. Así también, dice Jesús, sucederá a esta mala generación. Cuando la presencia de Dios sale de tu vida o de tu casa, entonces las tinieblas vuelven con más poder, 7 veces más poder para robar, matar y destruir. Y Jesucristo dice, así sucederá también a esta mala generación. Su casa es desierta, por lo tanto la destrucción vendrá. Y esto es relevante que lo comprendas, porque estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación final. Esos 7 años de tremenda aflicción y tribulación. Y esto sucede no por casualidad, es porque las personas se han vuelto contra Dios, con violencia, con maldad, con robo, con homicidios, con toda clase de crimen, narcotráfico, toda clase de maldad. Y la iglesia cristiana ha caído en apostasía, ha dejado a Jesucristo fuera de sus hogares, fuera de sus vidas. Por lo tanto, en un hogar, una familia donde no se ama a Jesús, no se le obedece, no se ora a Dios a través de Jesucristo cada día, no se lee la palabra de Dios, la casa queda vacía, entonces las tinieblas se levantan con todo poder. Y eso es lo que está sucediendo. Si rechazas a Jesús, Dios juzga con justicia. Su presencia sale, se aparta y el justo juicio de Dios permite que se levante la destrucción, porque su protección se aparta. Por lo tanto, las tinieblas se están levantando cada día con más poder, destruyendo a la familia, destruyendo la vida de las personas. Y esto será cada vez peor con las crisis económicas, las guerras, pestes, enfermedades. Y como estamos en el tiempo final, se suman los desastres naturales, terremotos, incendios, crisis climática. Te ruego que despiertes, que salves tu vida y salva a tu familia, tu hogar. Llévalos a Jesús. Parte tú por ser luz de Jesucristo y guiar a los tuyos a Jesucristo, para que se salven de la destrucción que viene y que ya estamos experimentando en este mundo. Pronto comenzará la tribulación, esos 7 años finales, con sellos, trompetas, con juicios y destrucción aún mayor. Y Dios tendrá misericordia, porque en medio de las cosas malas que vendrán, habrá un despertar, un avivamiento. Muchas personas, en medio del dolor y la destrucción, dejarán de amar las cosas terrenales y se volcarán por completo a Jesucristo. Pero tendrán que sufrir mucho. Te ruego que despiertes hoy. Te ruego que no esperes el dolor y la aflicción para clamar a Jesús. No esperes un dolor terrible en tu hogar para que tú y tu familia busquen a Jesucristo con todo su ser. No esperes la destrucción
No esperes que los espíritus de las tinieblas te roben, destruyan e incluso maten a tu familia o a algunos de tu hogar para que despiertes. No esperes ese momento de dolor. Despierta hoy. Hoy ordena tu vida. Hoy ordena tu casa. Hoy lleva a tu familia a Jesús antes que sea tarde. Si tú eres cristiano, pero estás en hipocresía y tu familia, tu hogar, los tuyos se han vuelto hipócritas, te ruego que despiertes y despiertes a los tuyos y los lleves a Jesucristo para que tu casa no esté vacía y las tinieblas puedan entrar y robar, matar y destruir tu vida o a tu familia. Te ruego que te arrepientas de todo pecado, de toda apatía y de toda indiferencia, que pidas perdón a Dios en el nombre de Jesús y que ordenes tu vida. Y si tú no conoces a Jesucristo, te ruego que vayas a Jesús hoy. Quizás estás viviendo en medio de una familia, de un hogar destruido, porque las tinieblas, eso es lo que hacen, robar, matar y destruir. Te ruego que si no conoces a Jesús, hagas una oración que está al final de este podcast para que recibas a Jesucristo en tu vida, te arrepientas de tus pecados y recibas la salvación y el perdón y la gracia a través de Jesucristo. Te invito a hacer esta oración que está al final de este podcast y que camines con Jesús, que le ames y le obedezcas, porque estamos en el tiempo final. Y cuando comience la tribulación, esto empeorará. Y el punto peor será a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, cuando se va a levantar públicamente el anticristo, como es el líder mundial, y perseguirá a la iglesia, los destruirá en medio de juicios y de aflicción. Yo te ruego que despiertes, mira a tu alrededor, mira cómo la maldad y la violencia aumenta. Salmos capítulo 12, versículo 1 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es decir, no hay gente que tenga una vida consagrada a Jesús, que sea sometida a Dios. No se ve gente fiel a Dios. Esto refleja el tiempo que vivimos. Si seguimos leyendo este salmo, dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La mentira, el engaño abundan en este mundo. Los aduladores por conveniencia, personas con doblez de corazón, con dobles intenciones, abundan en este mundo. Ese es el tiempo actual. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Levántate, oh Dios, salva. Ese es el clamor del salmista. La opresión, la mentira y la apostasía. No hay gente que ame a Jesús, que alumbre con sus acciones, que sea luz en su familia, menos en el mundo. ¿Cuál es la respuesta? A continuación: ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Dios juzgará este mundo y tendrá compasión de ese pequeño remanente que le ama y le busca.
donde Jesucristo es el Señor, donde Jesús mora, habita, donde la casa de tu vida en primer lugar y de tu familia está Jesucristo morando. Te ruego que lo veas, que despiertes hoy antes que sea tarde, porque cuando la casa es dejada desierta y se levante la destrucción, habrá mucho dolor. Muchos cristianos estarán confundidos y eso lo refleja el Salmo 74, versículo 1 en adelante, donde dicen: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Por qué estas preguntas? Porque cuando la casa es dejada desierta, la opresión de las tinieblas actúa. Y muchos cristianos que se han vuelto hipócritas, que no están velando, que Jesús no es dueño de sus vidas, entonces las tinieblas actuarán sobre sus vidas y no comprenderán qué está sucediendo. ¿Por qué tanta aflicción en este mundo? No entenderán por qué la destrucción en sus hogares. Y eso va a ocurrir. Si seguimos leyendo, dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Es decir, muchos empezarán en ese momento de aflicción, de dolor, a clamar a Dios, a preguntar a Dios qué sucede, por qué el enemigo ha destruido el hogar, por qué el enemigo ha destruido la familia, por qué el enemigo ha destruido tu vida. El punto es que ya sabes la razón. La casa ha quedado desierta. Por eso te ruego que despiertes ahora, antes que sea tarde. Porque seguirá la aflicción, como declara este Salmo 74, diciendo en esta oración del salmista: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Esto quiere decir, tus enemigos, las tinieblas, dan gritos de guerra, levantan sus estandartes, nos vencen. Dice a continuación: se parecen a los que levantan el hacha en medio del bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Dice el salmista: es como si hombres fueran leñadores que cortan y destruyen todo el bosque. Eso es cuando la destrucción, cuando espíritus de las tinieblas hallan tu casa vacía y pueden destruir, robar y matar. Esto muchas personas con sus familias lo experimentan hoy, porque sus casas y sus vidas han quedado desiertas. Y cuando comience la tribulación, será aún mayor y masivo entre las vidas de los cristianos y sus hogares y familias de aquellos que no conocen a Dios. Y si seguimos leyendo, dice: han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón estos enemigos: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Cuando tu casa, tu vida, tu familia
es dejada desierta. Las tinieblas actúan, roban, matan, destruyen, espiritualmente en primer lugar, y en segundo lugar físicamente, tu vida y tu familia. Entra la confusión, no se ve a Jesús, no se oye, no se entiende la palabra de Dios, no hay respuesta a tu aflicción. ¿Y por qué sucede esto? Porque es tiempo de tribulación, porque tu casa fue dejada desierta. Cuando no amas a Jesús, no le buscas ni obedeces, no buscas en oración al Padre, su presencia llegará el momento en que se apartará y se levanta la destrucción. Espíritus malignos roban, matan y destruyen. Hoy ocurre en muchas personas y sus familias, y en la tribulación será aún mayor, será algo general. Si seguimos leyendo este salmo, dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Es que cuando la presencia de Dios se aparta, la casa es desierta, el destruidor destruye, el angustiador aflige, angustia. Y el pensamiento de muchos es en ese momento preguntar a Dios: ¿por qué este angustiador? Pero Dios te está dando la explicación antes. Está en su palabra para que despiertes hoy, para que renueves tu vida en Jesucristo, para que Jesús llene tu vida y tu familia a través del Espíritu Santo, y así Dios sea el dueño de tu hogar. Despierta hoy, porque cuando las tinieblas destruyen, solo queda buscar a Dios en humillación, hasta que llegue el momento en que su misericordia te levante. Y eso vemos manifestado en este salmo a continuación, cuando el salmista dice: pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos de las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán, una bestia marina gigante, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. ¿Qué quiere decir esto? La persona vuelve a buscar a Dios, vuelve a poner su confianza en Dios, vuelve a humillarse junto a su familia, en medio de la desesperación, se vuelven a Dios. Vuelven a reconocer quién es el Señor de sus vidas, quién es el Dios creador de todo. Ya no es el dinero, ya no son las riquezas. En medio de la destrucción, vuelven su rostro a Dios en oración y empiezan a clamar, como dice a continuación este mismo salmo. Acuérdate de esto, oh Dios, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Humillación. Las personas vuelven a poner su confianza en Dios.
Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. ¿Qué queda entonces cuando la destrucción obra en el hogar? Volverse a Dios con humillación, con quebrantamiento, con clamor, con súplica, yendo a Jesucristo, buscando a Jesús, amándole, obedeciéndole, con arrepentimiento ante Dios, pidiendo el perdón en el nombre de Jesús por todo pecado, maldad, por toda hipocresía, por sacar a Jesús de tu vida o de tu casa. Y clamar y esperar por misericordia. Te ruego que no llegues a ese momento. Te ruego que despiertes hoy, antes que tu casa quede desierta, antes que tu vida sea dejada desierta. Jesucristo dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy golpeando, llamando a la puerta de tu casa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu familia, de tu casa. Te ruego que abras la puerta de tu corazón y la puerta de tu familia. Ábrele a Jesús, que Jesucristo sea el dueño de tu vida, que Jesucristo sea el dueño de tu familia, para que así las tinieblas no toquen tu vida, no te roben, no maten tu familia, no te destruyan. Esto lo podemos ver cuando en un viaje misionero del apóstol Pablo, acompañado por Silas, fueron encarcelados en Filipos por predicar el Evangelio. Y en este período de cárcel, Dios hizo un milagro tremendo. Hubo un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Pero Pablo y Silas no arrancaron de la cárcel, sino que hablaron de Jesucristo al carcelero. Y este hombre, el encargado de la cárcel, se humilló, se quebrantó, suplicó a Dios misericordia. Este carcelero fue a los apóstoles y dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30, que este carcelero, sacándolos a Pablo y a Silas de la cárcel, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Anheló la salvación. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Entiendes qué hizo el carcelero? Llevó a Jesús a su vida y a su familia. ¿Y qué hizo a continuación el carcelero? Él, tomándolos a Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Dios puede salvar tu vida. Dios puede salvar tu hogar, tu casa. Y eres tú el que le abres las puertas a Jesús, el que llevas a Jesús a tu familia, a los tuyos. Tú eres el que le abres la puerta a Jesús y lo dejas entrar. Te ruego que despiertes. Te ruego que cambies tu manera de pensar. Tu familia no necesita el éxito de este mundo, ni la riqueza de este mundo, ni la gloria de este mundo. Tu familia necesita a Jesucristo. Tú y tu familia necesitan que Dios gobierne sus vidas para que tengan paz, para que tengan salvación en Jesucristo. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, no la vida que este mundo ofrece, no una vida de búsqueda de el placer, del hedonismo, no una vida de búsqueda de riquezas de este mundo, sino que una vida espiritual, una vida en Jesús, donde tendrás salvación, tendrás paz, y Dios te proveerá y te sustentará, porque Él es bueno. Esto lo vemos reflejado cuando el Evangelio empezó a propagarse, predicarse, después de la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Empezó a formarse la iglesia, denominada iglesia primitiva, la primera. Y mira cómo eran las casas, las familias de aquel tiempo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había codicia, no había búsqueda por las cosas de este mundo, por el materialismo. Había paz. Estaban en un corazón, amando a Jesús, amando a su Dios y Padre celestial, y lo material era secundario. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vivían con sencillez, manteniéndose en Jesús, en la palabra de Dios, en comunión, partiendo el pan, teniendo comunión unos con otros, y en la oración. Jesús dijo: mi casa es casa de oración. Hechos 2:46 declara: y perseverando estos cristianos, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cristianos que estaban en un espíritu, es decir, buscando a Dios a través de Jesús, amando a Jesús, obedeciéndole, y de esa forma amando al Padre, no buscando el éxito ni las riquezas, no buscando las codicias de este mundo, sino con una vida sencilla, con paz en el corazón, permaneciendo en Jesucristo. ¿Puedes ver la diferencia de esta iglesia, de estos cristianos y sus familias, sus casas, con las familias actuales, incluso con los cristianos y sus hogares actuales? Te ruego
que despiertes. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tu decisión. Tú decides quién es el dueño de tu corazón y quién es el dueño de tu casa. Hebreos capítulo 11, versículo 7 declara: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, estaba hablando del diluvio que iba a venir sobre este mundo. Dice, cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Al escuchar esta enseñanza bíblica, tú decides qué haces. Te invito a ser como Noé. Ya sabes lo que va a venir. Las cosas empeorarán y comenzará en un tiempo cercano la tribulación. Y Dios te invita hoy a que te prepares para salvarte. Construye junto a los tuyos esa arca de protección que es Jesús. Lleva a Jesús a tu vida, a tu hogar, y que Él reine, para que cuando venga la tribulación y la destrucción que se aproxima, estés escondido en Jesucristo y no experimentes lo que el salmista mencionó, la confusión, la destrucción, y que tenga que ahí en medio del dolor humillarse y empezar a clamar por misericordia a Jesús y tener que sufrir y padecer. Te ruego que no esperes ese momento. Despierta hoy. Hoy es el tiempo para que ordenes tu vida y tu familia, para que Jesucristo sea el dueño de tu vida, de tu hogar, de tu casa. Porque la tribulación vendrá, será un momento de aflicción y tendrá su fin, porque después de esos 7 años finales, después del dolor y la aflicción, Jesucristo volverá en su segunda venida a rescatar a los suyos, arrebatará a su pueblo y vendrá a juzgar este mundo, destruirá al anticristo y gobernará junto a su pueblo en su gobierno milenial, el gobierno de 1000 años de Jesús. El punto es, ¿sufrirás los próximos años con dolor, con aflicción, con confusión? ¿Vas a permitir en tu vida y tu familia que la destrucción opere? ¿Será tu casa dejada desierta y tomada por las tinieblas, ocupada por el angustiador? ¿O tú correrás a Jesús hoy junto a los tuyos y se refugiarán en Jesucristo para ser escondidos en Jesús y protegidos en este tiempo y durante la tribulación hasta que Jesús recoja a los suyos? Te ruego que despiertes hoy, sé sabio como Noé y trabaja hoy junto a tu familia para que Jesús sea el dueño de sus vidas. Y así, a través de Jesucristo, nuestro Dios y Padre Celestial gobierne en tu vida y tu casa. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón
Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.